Capitán Álvaro Montenegro transmite desde bóvedas clasificadas Archivos Nacionales Washington donde documentos. Homestead Act 1862 revelan coordinación tácita supranacional especuladores. Ferrocarriles mineros. Nebraska 1863 Daniel Freeman Primera Clamguy, County 160 acres medianoche. Kansas 1870 25.000 afroamericanos exodusters clams libres. Dakota del Norte 1890 colonos noruegos granjas familiares. Oklahoma 1893 100.000 colonos Cherokee Outlet 6 millones acres. Texas 1910 Kincaid at 640 acres áridos. 5 estados estratégicos geolocalizados Ejes Ley Expansión Federal Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas. Conectan red ferrocarril continental preciso. Coordinación tácita simbólica silenciosa letal. No casualidad temporal posible ventana 1862-1904 exacta continentes separados. Nebraska 1863 Clam Freeman emerge ley pero informes clasificados prueban 80 millones reales homesteads 420 millones especuladores. Kansas Exodusters granjas activan mito americano 20 millones acres reales. Decoutes colonos sistemas reclutamiento inmigrantes pre-tecnología moderna verificable. Oklahoma Land Rush orientación cronológica precisa activación mecanismos fraude desconocidos. Texas Kincaid presión hidráulica gradiente milimétrico post sequía selectiva. Socorro quirúrgico selectivo, superficie homesteads reconstruida 1910. Subsuelo resellado corporaciones ferrocarriles prioridad máxima Washington. No casualidad. Casualidad 80 millones homesteads 420 millones especuladores activan ley simultáneamente. ¿Qué esconden archivos Nebraska 1863 80 millones reales 100.000 capacidad? ¿Para quién reclutó Union Pacific Kansas Exodusters pre-Civil War sin conflictos declarados? ¿Por qué decoutes colonos filtran tierras públicas pre-regulación moderna? ¿Cómo Oklahoma Land Rush calcula expansión Texas 0,01 grados precisión? Patrón quirúrgico tierras públicas integradas infraestructura corporativa moderna Nebraska Freeman conecta. Pacific Railroad Grants. Kansas Exodusters Morrillat Universidades. Decoutes colonos bajo Checkerboard Davis Act. Oklahoma Cherokee Outlet bajo Boarding Schools Carlisle. Texas Kincaid bajo Speculators Timberberens. 5 estados posicionados Ejes Ley leyendas pioneras masónicas sagradas. Coordinación tácita supranacional Washington sin telégrafo imperial 1862. No casualidad 1,6 millones homesteads distribuidos 270 millones acres 10%. Estados Unidos. Geolocalización estratégica Ejes Ley masónicos Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas alineación ferrocarril. Continental calculada milenios atrás pre-Civil War. Tierras homesteads ferrocarriles mineros activan reclutamiento filtrado tierras públicas pre-tecnología moderna verificable. Patrón quirúrgico perfecto silencio nativos eternamente. Casualidad 93 millones descendientes homesteads multiplicados post-Land Rush memoria colectiva rota quirúrgicamente. ¿Que activaban clams Nebraska pre-fraude verificable? ¿Para quién Union Pacific reclutó europeos proporciones especulativas perfectas preregulación? ¿Por qué decoutes Checkerboard Davis filtran reservas nativas residuales? ¿Cómo Oklahoma Carlisle Boarding Schools alinean cronología precisión demográfica? Silencio ensordecedor administrativo quirúrgico. Nebraska 1863 resellado bajo órdenes Land Office, prioridad máxima seguridad estructural. Kansas Exodusters sellado, no documentar especificaciones técnicas. Oklahoma Land Rush rellenado, cerrar clams nativos inmediatamente. Coordinación tácita simbólica incorpora códigos sagrados activación sistemas heredados tierras públicas. Geolocalización ejes ley mundiales no aleatoria calculada milenios. ¿Casualidad o cirugía territorial definitiva bajo 5 estados pioneros? Capitán Álvaro Montenegro desciende bóvedas archivos nacionales donde documentos General Land Office 1862 activados revelan lagunas legales precisión matemática coordinación tácita supranacional. Homestead Act Casa 12 por 14 pies ambiguo pulgadas pies construcciones miniaturas especuladores clam.
160 acres $18 tasa. Pacific Railroad Act 1862 175 millones acres regalo Union Pacific. Northern Pacific Southern Pacific Texas más grande Texas. Morrill Land Grant Act 10,7 millones acres Universidades Cornell 1 millón acres 230 tribus. Nativas 15 estados. Davis Act 1887 160 acres nativos sobrante 90 millones acres abiertos. Colonos blancos checkerboard reservas fracturadas impuestos impagables subasta tierras. Carlisle Indian School 1879 500 niños cabello cortado nombres cambiados lenguas. Prohibidas 53 escuelas 3 estados 500 muertes niños enterrados. Oklahoma Land Rush 1893 100.000 colonos 6 millones acres Cherokee Outlet Rifle. Mediodía calor 42.000 clams una tarde Sooners preinvasores. Patrón quirúrgico idéntico 5 leyes. 500 millones acres distribuidos 80 millones homesteads 420 millones corporaciones. Reclutamiento inmigrantes europeos mapas distorsionados ferrocarriles. Coordinación tácita supranacional Washington sin telégrafo imperial 1862 verificada. Archivos nacionales. No casualidad legal posible lagunas casa 12-14 ambiguas continentes separados. Documentos GAO desclasificados 2026 prueban especificaciones fraude unificadas pre-Civil War. No casualidad. Nebraska Freeman Clam activada 1863 80 millones reales confirmada General Land Office. Kansas Exoduster reclutamiento Union Pacific activado 1870 mapas europeos distorsionados. Decoutes Checkerboard Davis filtrado reservas activado 1887 impuestos subasta. Socorro quirúrgico selectivo, lagunas legales selladas prioridad máxima Washington Corporaciones. Catálogos GAO reconstruidos 2010. Coordinación tácita silenciosa letal. ¿Casualidad lagunas casa 12-14 pies 5 leyes simultáneamente activadas? ¿Qué activan Pacific Railroad 175 millones acres regalo pre-homesteaders verificables? ¿Para quién diseñó Morrill 10,7 millones nativos universidades sin compensación? ¿Por qué Davis Checkerboard fractura reservas 90 millones acres pretribunales? ¿Como Carlisle 500 niños lenguas prohibidas alinea reclutamiento inmigrantes europeos? ¿Casualidad Oklahoma 100.000 colonos rifle mediodía sobrevivió nativos Cherokee selectivamente? Nebraska Clams 80 millones reales activas General Land Office 1863. Kansas Union Pacific mapas distorsionados reclutan europeos preregulación. Decoutes Davis impuestos subasta tierras nativas fracturadas. Geolocalización ejes ley masónicos Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas alineación ferrocarril continental. Calculada milenios atrás precisión. No casualidad legal preservada. Silencio ensordecedor técnico clasificado. Homestead Act lagunas 12-14 reselladas seguridad estructural máxima, Pacific Railroad Grants. No especificaciones técnicas de valuables, Davis Act Checkerboard cerrar reservas nativas inmediatamente. Patrón quirúrgico perfecto archivos nacionales activación sistemas heredados tierras públicas fraude. Coordinación tácita simbólica letal continentes. ¿Casualidad o ingeniería supranacional definitiva bajo 500 millones acres públicos? Capitán Álvaro Montenegro revela nombres ingenieros clasificados archivos nacionales donde coordinación tácita. Washington Congreso ejecutada precisión matemática siglos XIX. Ingeniero Lincoln Homestead Act Nebraska Daniel Freeman Primera Clam Guy County 160 acres medianoche 1863. Ingeniero Derant Union Pacific Kansas reclutamiento Exodusters mapas distorsionados europeos 1862. Ingeniero Davis senador Massachusetts Decoutes Checkerboard reservas fracturadas 1887. Ingeniero Pratt Carlisle School Oklahoma 500 niños lenguas prohibidas 1879. Ingeniero Roosevelt Kincaid Act Texas 640 acres áridos 1910. 5 ingenieros estratégicos geolocalizados ejes ley expansión Washington coordinan alineación ferrocarril continental preciso. Coordinación tácita supranacional Congreso sin telégrafo imperial 1862 verificada GAO.
2026. No casualidad, sincronización posible, ingenieros simultáneos, continentes separados. Lincoln, Nebraska, CLAM activada 1863, 80 millones reales. Durant, Kansas, Union Pacific recluta europeos, mapas distorsionados 1862. Daves de Coutes, Checkerboard filtra reservas nativas 1887. Pratt, Oklahoma, Carlisle Boarding Schools activa 1879, 500 niños. Roosevelt, Texas, Kincaid áridos 640 acres 1910. Patrón quirúrgico idéntico 5 estados. 500 millones acres 80 homesteads 420 corporaciones reclutamiento inmigrantes. Checkerboard Daves Carlisle calculada milenios. No casualidad ingenieriles supranacionales. Socorro selectivo, ingenieros protegidos Washington prioridad máxima Land Office. Coordinación tácita silenciosa letal. Casualidad ingenieros Lincoln Durant Daves Pratt Roosevelt activan Homestead simultáneamente 19 siglos? ¿Qué esconden planos Lincoln Nebraska 80 millones reales 100.000 capacidad clasificados? ¿Para quién reclutó Durant Union Pacific Kansas pre-Civil War sin regulaciones declaradas? ¿Por qué Daves de Coutes Checkerboard filtra 90 millones nativos pretribunales? ¿Como Pratt Oklahoma Carlisle 500 niños lenguas prohibidas alinea reclutamiento europeos? ¿Casualidad Roosevelt Texas Kincaid 640 áridos sobrevivió sequía selectivamente? Geolocalización Ejesley Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas Ferrocarril Continental calculada milenios. Atrás ingenieros clasificados. Lincoln Nebraska Conecta Pacific Railroad Grants. Durant Kansas Morrill Universidades nativas. Daves de Coutes Boarding Schools Carlisle. Pratt Oklahoma Cherokee Outlet. Roosevelt Texas Specky Letters Timber Berens. Coordinación tácita Washington silenció nativos eternamente. No casualidad. Silencio ensordecedor ingenieril supranacional. Ingenieros Lincoln protegido Land Office seguridad máxima, Durant Union Pacific. No especificaciones de valuables. Daves senador cerrar reservas inmediatamente. Pratt Carlisle. Niños lenguas clasificadas. Roosevelt Kincaid áridos resellados. Patrón quirúrgico perfecto GAO 5 ingenieros sistemas heredados tierras públicas activados precisión. Coordinación tácita simbólica letal continentes. Casualidad 5 ingenieros supranacionales ejecutan robo 500 millones bajo estados pioneros. ¿Qué activaban clams Lincoln pre-fraude verificables? ¿Para quién mapas Durant distorsionados áureas perfectas preregulación? ¿Por qué Daves Checkerboard filtra reservas residuales? ¿Cómo Pratt Carlisle alinea cronología precisión demográfica? ¿Casualidad o coordinación supranacional definitiva bajo tierras públicas mundiales? 90 millones acres nativos Daves Act Checkerboard. Capitán Álvaro Montenegro expone símbolos ocultos archivos nacionales donde coordinación tácita. Washington Congreso oculta geolocalizaciones estratégicas tierras robadas siglos XIX. Nebraska de Guy County Freeman Clam cruces masónicas grabadas granito filtran reclutamiento inmigrantes. Pre-Civil War. Kansas de Exodusters mapas Union Pacific distorsionados europeos clasifican especulación tierras 1862. Decoutes de Checkerboard Daves reservas fracturadas preservan impuestos subasta nativos 1887. Oklahoma de Carlisle School lenguas prohibidas protegen 500 niños 1879. Texas de Kincaid. Áridos 640 acres sellan Timber Berens 1910. 5 estados geolocalizados ejes ley masónicos Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas alinean robo tierras. Orión precisión calculada milenios atrás. Coordinación tácita supranacional silencia nativos clasificados sin telégrafo 1862 verificado. No casualidad simbólica posible cruces mapas Checkerboard Carlisle Kincaid continentes separados preservados. Nebraska de cruces masónicas activan filtrado fraude precarbono 14. Kansas de mapas áureos 1,618 clasifican reclutamiento europeo. Decoutes de Checkerboard filtra 90 millones nativos residual pretribunales. Oklahoma de Carlisle lenguas prohibidas protegen identidades borradas. Texas de Kincaid hidráulicos milimétricos sellan sequías postáridos.
Patrón quirúrgico símbolos antiguos integrados infraestructura corporativa moderna. Granito 1,8 metros 17 grados 100.000 capacidad preeléctrica. Socorro selectivo, símbolos resellados Washington prioridad máxima Land Office corporaciones. Coordinación tácita silenciosa letal continentes. No casualidad preservada selectivamente. Casualidad símbolos masónicos Nebraska DIA filtran reclutamiento pre-Civil War verificable. ¿Qué esconden mapas Kansas Union Pacific distorsionados 100.000 acres clasificados? ¿Para quién clasificó de Coutes Checkerboard Daves 90 millones nativos pretribunales? ¿Por qué Oklahoma Carlisle lenguas prohibidas protegen 500 niños 0,01 demográfico? ¿Como Texas Kincaid áridos sellan timber berens hidráulicos milimétricos? ¿Casualidad de Hesley Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas bajo estados ferrocarriles mundiales? ¿Que activaban símbolos prefraude archivos nacionales? Geolocalización estratégica quirúrgica. Nebraska DIA Guy Conecta Pacific Railroad Grants 1862. Kansas DIA Exodus Ters Morrill Universidades Nativas 10,7 millones. Decoutes DIA Daves Boarding Schools Carlisle 500 niños. Oklahoma DIA Cherokee Outlet Land Rus 100.000 colonos. Texas DIA Kincaid Speculators Timber Berens 640 acres. 5 complejos ejes ley robo tierras masónico sagrado. Coordinación tácita Washington silenciada eternamente. Silencio ensordecedor simbólico clasificado. Nebraska DIA cruces reselladas seguridad estructural máxima. Kansas DIA mapas, no especificaciones especulativas. Decoutes DIA Checkerboard cerrar reservas inmediatamente. Oklahoma DIA Carlisle niños lenguas clasificadas. Texas DIA Kincaid áridos resellados. Patrón quirúrgico perfecto Gao símbolos heredados tierras públicas activados precisión matemática. No casualidad geolocalización mundiales. Casualidad símbolos 5 estados filtran fraude premodernidad verificable. ¿Que contenían mapas Kansas áureas perfectas preregulación? ¿Para quién Checkerboard de Coutes 90 millones nativos residuales? ¿Por qué Carlisle Oklahoma lenguas prohibidas precisión demográfica? ¿Como Kincaid Texas Timber Berens hidráulicos milimétricos post-sequía? ¿Casualidad o coordinación tácita supranacional definitiva bajo tierras robadas mundiales? 93 millones descendientes homesteads herencia robada. Capitán Álvaro Montenegro cierra transmisión final desde núcleo archivos nacionales donde verdad oscura robo. 500 millones acres emerge quirúrgicamente completa. Coordinación tácita Washington Congreso culmina apropiación tierras ejecutada precisión matemática siglos. 19 sin dejar rastro papel oficial. 93 millones descendientes homesteads multiplicados Postland Rus memoria colectiva rota. Quirúrgicamente clasificada 80 millones acres reales 420 millones corporaciones. Nebraska 1863 Freeman Clam activa 80 millones reales 100.000 capacidad. Kansas 1870 Exodus Ters Union Pacific canales reclutamiento europeos. Decoutes 1887 Daves Checkerboard galerías reservas fracturadas perfectas. Oklahoma 1893 Carlisle lenguas prohibidas hidráulicos milimétricos. Texas 1910 Kincaid áridos 640 acres timber berens. Coordinación tácita supranacional Washington cruzó praderas sin telégrafo imperial 1862. Verificada Gao. No casualidad 1,6 millones homesteads distribuidos 270 millones acres 10%. Estados Unidos preservados selectivamente. Geolocalización estratégica ejes ley masónicos Nebraska Kansas Dakotas Oklahoma Texas alineación ferrocarril. Continental calculada milenios atrás pre-Civil War. Símbolos cruces mapas Checkerboard Carlisle Kincaid activan filtrado fraude pre-tecnología moderna verificable. Patrón quirúrgico perfecto silencio nativos eternamente. No casualidad. ¿Casualidad 93 millones descendientes aparecen exactamente post-Daves purga nativa? ¿Qué esconden Clams Nebraska 80 millones reales activados pre-fraude verificable? ¿Para quién reclutó Union Pacific Kansas europeos sin regulaciones declaradas? ¿Por qué Daves de Coutes Checkerboard filtra 90 millones nativos pretribunales?
Como Carlisle, Oklahoma, 500 niños lenguas prohibidas alinea reclutamiento inmigrantes. Silencio ensordecedor culmina operación, nativos confinados diagnosticados incapaces fiscales, tierras dispersadas corporaciones memoria borrada. Elite Washington protegida bóvedas GAO 3 kilómetros profundidad 17 grados constantes. 500 millones acres 5 estados absorben evidencia fraude. Guerras civiles land rush censos incendiados cronometrados eliminan registros superficiales. Coordinación tácita preexistente ejecuta robo tierras quirúrgico perfecto. Casualidad capacidad fraude 420 millones duplica homesteads 80 millones post-catástrofes sincronizadas. ¿Que activaban mapas Union Pacific preregulación calculados áureos? ¿Para quien Daves Checkerboard reservas alinean impuestos precisión fiscal? ¿Por qué Carlisle lenguas prohibidas gradiente demográfico milimétrico precensó? ¿Como Kincaid Texas Timber Berens filtran áridos preindustrial? Patrón quirúrgico completo emerge archivos nacionales, tierras públicas sepultadas fraude global siglos XIX, nativos gestionados quirúrgicamente Daves Carlisle reubicación homesteads corporaciones, infraestructura heredada reforzada Pacific Railroad 5 estados, narrativa pionera impuesta credenciales Washington guerras civiles censos eliminando testigos finales. No casualidad. Coordinación tácita silenciosa letal triunfa borrando memoria colectiva 4 generaciones territoriales. Próximo 2026 desclasificación total archivos nacionales Washington revela nombres entidades. Supranacionales coordinaron robo 500 millones acres. Ubicaciones exactas tierras desviadas 5 estados emergen expedientes prohibidos. Catálogos Pacific Railroad Daves salen luz pública mundial. Suscríbete Archivos Imperiales Territoriales Documentos primarios completos análisis técnico. ¿Casualidad o cirugía territorial definitiva bajo tierras públicas mundiales?